Buenos días, Humash, para el día domingo, Parashat Tetzaveh. Esta es la única porción en la Torah desde que nace Moshe Rabbeinu, que fue en el inicio de este libro de Shemot, de Éxodo, hasta el último libro que es Devarim. Esta es la única parashá, porción, donde el nombre de Moshe no se menciona. Y la razón de esto es que Moshe le dijo a Dios, si no iba a perdonar al pueblo judío, dijo que borra mi nombre de tu libro. Y sabemos que las palabras de los tzadikim, de personas justas, grandes almas, aun si hacen una condición, como fue el caso de Moshe, él dijo, si no perdonas al pueblo, al final Dios sí perdonó, pero como mencionó la idea de quitar su nombre de la Torah, bueno, se cumplió en esta porción de la Torah. Y sin embargo, es explicado en la enseñanza de Hasidut, que a pesar de que su nombre no está, pero Moshe está muy presente, y hasta que toda la parashá, aunque no es con su nombre, empieza refiriéndose a Moshe, ve'atá, y tú, como veremos ahora. Ve'atá tetzaveh bnei Israel, y tú ordenarás a los hijos de Israel, v'yikhu elecha shemen zayit zach katit lamaor, laha'alot ner tamid, que tomen para ti aceite de oliva puro, prensado, para el alumbrado, para encender la candela continuamente. Estamos hablando aquí del aceite que era necesario de preparar para la menorá en el templo. No era cualquier aceite, tenía que ser aceite muy puro, como explica aquí Rashi, dice, ve'atá tetzaveh zach beli shmarim. Tiene que ser aceite sin sedimentos. Como aprendimos en el Talmud, en el Tratado de Menachot, acerca de la preparación del aceite, dice, se deja madurar la oliva en la punta del olivo, etc. Ahí la Gemara describe la preparación del aceite para el candelabro y también el aceite que se usaba en las oblaciones de harina. El aceite para el candelabro debía ser así tan puro que nunca podía tener nada de sedimentos en ninguna etapa de su preparación. Y ahí explica con detalle cómo se lograba esto. Dice, Katit, hazeitim haya kotesh b'machteshet ve'eino tochanim berechayim. Se machacaba las olivas con un mortero, pero sin molerlas con piedras de molino, para que no dejase ninguna clase de sedimentos en el aceite. Después de haber extraído la primera gota de aceite, las olivas eran colocadas en un molino, se las molía y el segundo aceite pues ya era inválido para la menorá, para el candelabro, pero sí era válido para usar para las oblaciones de harina, los menachot. Ese es otro tema, ese es otro servicio en el templo, pero eso, imagínate, tan poquito que se podía sacar de una oliva, solamente casi goticas, que eran los más puros. Lehalot ner tamid, para encender la candela continuamente, dice Rashi, se encendía la flama del candelabro hasta que se elevaba por sí misma. En otras palabras, la mitzvah no es solamente de encenderlo y quitar la mano, sino tenía que aguantar la mano ahí hasta que la llama se subía por sí sola. Y esto también es una metáfora para la vida, para la educación también,
cuando educamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, no debería uno solamente decir lo que hay que decir y ya, porque si quitas la mano muy rápido, se puede apagar el fuego. Hay que sostener la mano, la educación, hasta que ves que puede por sí sola. באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. En la tienda de la cita fuera del velo que está junto a las tablas del testimonio, Aarón y sus hijos la arreglarán de la noche a la mañana delante de Dios como estatuto perpetuo para generaciones de parte de los hijos de Israel. Ok, Rashi explica aquí que de la noche a la mañana es que tenían que calcular bien cuánto aceite se necesitaba y a veces las noches eran más largas en el invierno. Entonces calcularon, dice Rashi, que es como medio lug, que eso viene siendo como 0.3 litros por lug, que es casi media pinta, dice. Bueno, de todas formas, era algo muy exacto que tenían que preparar y asegurar que duraba desde la noche hasta la mañana siguiente. Viata הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכנו לי אהרון נדב אביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון y tú acerca a ti a tu hermano Aarón y a sus hijos que son, tenía 4 hijos, Nadab, Abihu, Elazar y Tamar, había que acercarlos para el servicio en el templo. O sea, en la construcción del templo, la primera etapa, que el Parashat Terumah que leímos la semana pasada, Moshe estaba involucrado, habían los artesanos especial, Betzalel, Oholiab, pero ya cuando todo estaba terminado y iba a empezar el servicio en el templo, ya eso no le tocaba a Moshe, sino Moshe tenía que introducir a Aarón y a sus hijos en este servicio. Y aquí viene a Dios a decirle cómo tenía que ser. Tiene que introducirlos a este servicio. Vasita bigdei kodesh la'aron achija lechavod u'letiferet. Tiene que hacer unas vestiduras de santidad para tu hermano Aarón, para gloria y esplendor. ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלהיטיב רוח חוכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכנו לי y tú hablarás con todos los sabios de corazón a quienes yo he colmado con el espíritu de sabiduría y ellos son los que van a hacer estas vestimentas para Aarón a fin de consagrarlo para que sea Cohen para mí. Eso es una introducción al tema principal de esta parashá, que es la vestimenta de los Kohanim en el templo, tanto el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, como los Kohanim. En total, habían 8 vestimentas para el Kohen Gadol y 4 que usaban los Kohanim regulares. Pero era sumamente estricto. Cada uno de estas vestimentas tiene un profundo significado y no se podía servir en el templo sin tener las vestimentas puestas, como vamos a ver. Y estas son las vestiduras que ellos harán. Choshen ve'efod umeil uchtonet tashbetz mitznefet ve'avnet ve'asu bigdei kodesh la'aron achichal ulevanav lechahano li. Son un pectoral, un efod, cada uno de estos lo vamos a explicar uno por uno en esta parashá. Un manto, una túnica de encajes, una cofía y una faja. Harán vestiduras consagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, para que oficien ante mí. Dice, והם ייקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולת השני ואת השש, ellos tomarán el oro, la lana turquesa, la lana púrpura, la lana carmesí y el lino, porque recuerden que en la parashá de la semana pasada, Terumah, vimos que hubo una recolecta
y Hashem había dicho que había que pedir 15 diferentes materiales para la construcción del templo y también para estas vestiduras, y estos son los materiales que van a ser necesarios para todas estas vestimentas. Explica Rashi, Choshen, el pectoral, es que un ornamento portado en el pecho frente al corazón. Ve'efod, Rashi dice algo muy interesante aquí. Dice, no he escuchado de algún otro sabio, ni he hallado escrito en ninguna fuente, una braita, una explicación de su diseño, del efod, que era una especie de delantal. Dice, pero mi corazón me dice que era una prenda ceñida al cuerpo del Cohen por la espalda, siendo su anchura igual a la anchura de la espalda de un hombre. Dice, semejante al delantal llamado parsien en francés antiguo, con el que se ciñen en esta época las mujeres de la nobleza cuando montan a caballo. Así era su hechura de la parte inferior que cubre las piernas, pues se declara, y David estaba ceñido con un efod de lino, lo cual nos enseña que el efod era una especie de ceñidor o faja que se ceñía al cuerpo, pero no es posible decir que el efod solamente era un cinturón, puesto que se declara y puso el efod sobre ella, sobre la túnica. Luego de lo cual se dice, y lo ciñó con el cinto, con el Geshev de efod, frase que el Targum traduce, y él dice con el cinturón del efod. Esto nos enseña que el Geshev era el cinto del efod, ya que el efod es el nombre del ornamento mismo. Por otra parte, dice Rashi, tampoco es posible decir que es llamado efod debido a los dos hombreras que tenía, puesto que se declara las dos hombreras del efod, lo cual nos enseña que efod es un nombre aparte que ketefod, que son los hombreras, y es un nombre aparte del Geshev, que es el cinto, sino es el delantal como tal. Solo para que tengan un poquito mejor idea de lo que estamos hablando, si aquí hay un dibujo, es esto aquí, entonces Rashi estaba explicando de que la parte principal es esta, estos son los hombreros que dijo, y aquí es el cinturón que tenía, y eso venía aquí de atrás del Kohen Gadol, de esta parte, de esta manera. Un me'il es un manto. Esta vestimenta era como una especie de camisón largo, igual a la túnica cotonet, solo que el túnico estaba pegada a la carne, mientras que el manto me'il era el nombre que recibía la prenda superior. Después dice, de tashbez, de encajes, la túnica estaba hecha con encajes para decoración. Los encajes eran semejantes a las indentaciones hechas en los adornos de oro, las cuales sirven de asientos para incrustar en ellas las piedras preciosas y las perlas, como se declara con respecto a las piedras del efod, rodeadas por engastes de oro. Todo esto vamos a explicar uno por uno, pero aquí los está mencionando a todos juntos. Lo que mencionó ahora, esto es, digamos, lo que el Kohen Gadol cargaba en su pecho, y estos son los engastes al cual se refiere. Después dice, mitznefet, que es cofía, esta prenda era semejante a un sombrero en forma de copa llamado coife en francés antiguo. Esto es
lo que es el mitznefet que estamos diciendo ahora, el sombrero que usaba el Kohen Gadol. De Avnet esfaja, esta prenda era el ceñidor que estaba sobre la túnica ketonet, mientras que el ephod estaba ceñido sobre el meil, como vemos en el versículo que describe el orden en que se vistió. Puso sobre él la túnica, lo ciñó con la faja, lo vistió con el manto y sobre él puso el ephod. Entonces aquí pues puedes ver cómo se veía el Kohen Gadol una vez que estaba completamente vestido. Bigdei Kodesh, vestiduras consagradas, quería decirle a partir de la contribución de los materiales que ha sido consagrada a mi nombre, deben hacer estas vestiduras, o sea, de la misma donación que habían dado al pueblo judío cuando donaron para el templo. De esto tiene que ser hecho todas estas vestiduras. ועשו את האפוד זהב תכלת וארגמן תולת שני ושש משזר מעשה חושב. harán el efod de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado, obra de diseñador. שתי חטיפות חוברות יהיה לו על שני קצותיו וחובר, tendrá dos hombreras unidas en sus dos extremos y quedará unido. וחשב עפודתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה זהב תכלת וארגמן ותולת שני ושש משזר. El cinto con el que se embellece, el cual está sobre él, será de la misma labor. De él mismo será de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado. Y ahora la Torá sigue cuando nos va a explicar cada uno de los vestimentas por separado. En realidad, Rashi, la explicación de Rashi son bastante detallados y largos, y yo voy a tratar de hacer un resumen para que entendamos por lo menos cada uno de las vestimentas, y después que cada uno trata de estudiar con más detalle lo que dice Rashi. ועשו את האפוד זהב תכלת וארגמן תולת שני ושש משזר מעשה חושב. harán el efod de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado, obra del diseñador. Entonces ahora estamos hablando del efod. Esto es un dibujo del efod, esto aquí. Y estamos viendo que tenía que ser el material trenzado de todos estos diferentes materiales que habíamos mencionado. שתי חטיפות חוברות יהיה לו על שני קצותיו וחובר, tendrá dos hombreras unidas en sus dos extremos y quedará unido. O sea, esta vestimenta tenía estos hombreros que se puede visualizar en esta foto aquí. Entonces eso es lo que vimos antes, y aquí son los hombreros que la Torah menciona. וחשב עפודתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה זהב תכלת וארגמן בתולת שני ושש משזר. Y el cinto con el que se embellece, el cual está sobre él, será de la misma labor. De él mismo será de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado. Entonces aquí estás viendo este cinturón que él está hablando. Entonces la Torah prácticamente primeramente mencionó
Esto, o si viéndolo de aquí, esto, después las hombreras y después el cinturón, que son esta parte. ולקחת את שתי אבני שוהם ופיתחת עליהם שמות בני ישראל. Tomarás dos piedras de onix y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Entonces aquí está los dos piedras que había que tomar. Ahí están mencionados los nombres de los tribus de Israel, como dice la Torá. Y esto se puede ver, estaba colocado aquí en esta parte, al final de estas dos hombreros, que cuando estaba puesto se unía con otra de las prendas, como vamos a ver. Y aquí en esta foto puedes ver ya cuando todo está junto. Aquí están estas dos piedras al cual se refiere, y tenían 6 tribus de una piedra y 6 en la otra piedra. Shisha mishmotam al haeven haechat vet shemot hashisha hanotarin al haeven hashenit ketoldotam. 6 de sus nombres estarán en la primera piedra y los nombres de los 6 restantes en la segunda piedra conforme a sus nacimientos. En otras palabras, tenías los tribus de Reuven, Shimón, Leví, Yehudá, Dan y Naftali, 6 tribus en una piedra, y en la otra piedra tenías Gad, Asher, Yisachar, Zebulun, Yosef y Benjamín. Maasei Harash Even Pituchei Chotam Tefatach et Shtei Ha'avanim al Shemot Bnei Yisrael Musabot Mishbetzot Zahav Ta'aseotam. De labor de lapidario, como el grabado de un sello, grabarás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, rodeadas por engastes de oro lo harás. O sea, alrededor de esto tiene el engaste así hecho de oro. Y ahí tienes todos los tribus mencionados. ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד, colocarás las 2 piedras en las hombreras del efod, avnei zikaron levnei Israel, como piedras de remembranza de los hijos de Israel, venasá Aarón et shemotam lefnei Hashem, y Aarón portará sus nombres delante del Eterno, al shtei cheteifav lezikaron, sobre sus 2 hombros en remembranza. Y entonces esto es muy significativo, la presencia de todos los tribus de Israel con Aarón, Jacohen, con el sumo sacerdote cuando él está haciendo el servicio. Y esto es solamente una de las veces que los tribus están presentes. Pero también estaban presentes en estas piedras que están aquí, como vamos a ver más adelante. Con esto terminamos el Chumash de hoy.